Si algunos de ustedes me siguen en otras redes sociales, sobre todo en Instagram o TikTok, no lo hago tanto en Twitter, pero también en Facebook, habrán visto que cuando puedo comparto fotografías o videos de gestos de devoción sorprendente en los niños. Me mueven tremendamente, especialmente de los más pequeñitos, de niños que uno podría decir, bueno, este niño es muy temprano para que tenga una comprensión, digamos, de quién es la Virgen María, de quién es Jesucristo. Pero todos los que son papás, y especialmente los que son papás católicos, saben, mucho mejor que yo, que en los niños hay una intuición sobrenatural, ¿no? Recuerdo mi sobrina cuando era bebita, cuando tenía 1 año y medio más o menos, la hija de mi hermano Sergio, que ahora ya está por casarse ella, ¿no? Pero cuando era bebita y yo la cargaba, recuerdo que con 1 año y medio buscaba en mis bolsillos, ¿no? Y no tocaba nada que no fuera mi rosario, ¿no? O sea, buscaba en el bolsillo de mi camisa, del pecho, después buscaba en mis bolsillos del pantalón y no le interesaba nada que tuviera. En mi teléfono móvil no le interesaba nada que tuviera, salvo el rosario. Y eso me llamaba la atención. Entonces sacaba el rosario del bolsillo donde lo encontraba y lo miraba y lo miraba y lo miraba con una increíble atención, ¿no? Pero hay cosas que son mucho más elocuentes y en redes sociales ahora personas católicas los comparten, ¿no? Me llaman la atención de un niñito, por ejemplo, que va y abraza una imagen de metal de la Virgen María, una imagen de metal que está en un patio, ¿no? Va y la abraza. Y este niñito es un niñito que hace poco ha comenzado a caminar, o sea que debe tener menos de 2 años, ¿no? Y va y abraza a la Virgen María. Entonces uno puede decir, mira, los niños abrazan todo lo que ven, ¿no? Es verdad, abrazan mucho de lo que ven, abrazan sus juguetitos de peluche, abrazan a su mamá, abrazan a sus hermanitos, pero ¿ustedes han visto que un niño abrace un poste de metal? Porque eso es físicamente para un niño abrazar una imagen de metal de la Virgen María, ¿no? Entonces no hay ninguna razón para que el niño abrace, porque no hay nada de cómodo, no hay nada de acogedor, no es lo mismo que un oso de peluche, no es lo mismo que abrazar a otro ser humano vivo, cálido, digamos, ¿no? Físicamente. Y esto me llama la atención porque lo he visto con otra niñita de la hermanita menor de uno de mis ahijados, ir y abrazar a una virgen de piedra que la familia tiene en un jardincito, entre unos rosales, ¿no? Ir y abrazarla de verdad y abrazarla por un rato largo, con ternura, algo que obviamente no es físicamente cómodo para el niño. Entonces, esto me maravilla porque, digamos, confirma lo que decía Jesús, que los niños son los elegidos y que los niños saben mejor. O como dice el Salmo, de la boca de los niños de pecho has sacado alabanza y palabras contra tus enemigos, ¿no? Y si esto pasa con los niños de pecho, con niñitos un poquito más grandes que ya tienen movilidad, ¿no? Que ya comienzan a caminar, es más sorprendente y más bello. Y a mí me sorprende más porque, como digo, confirma esto que decimos los católicos, ¿no? Que lo tomamos de las Sagradas Escrituras, pero también porque yo sé que yo no fui así, ¿no? De hecho, más de una ocasión he hablado de cómo mi papá, que mucho más tarde en su vida se convertiría, se proclamaba ateo, y mi mamá nos enseñó algunas oraciones de niños, ¿no? Muy pocas. Recuerdo que me enseñó Jesucito de mi vida, eres niño como yo y por eso te quiero tanto que te doy mi corazón, ¿no? O ángel de la guardia, dulce compañía, etcétera, ¿no? Pero esa era toda mi devoción. Entonces, muchas personas me han preguntado por redes sociales o personalmente, ¿no? Cuando me han invitado a alguna conferencia, me dicen, Alejandro, mira, una de las cosas que me preocupa es que mi hija, ¿no? Ya no estamos hablando de una niñita pues, que recién está caminando, pero como de 6 años
así, se pone a llorar frente al crucifijo y me parte el alma. Y además se cuestiona y algunos días tiene pesadillas. Entonces, por supuesto, pues que una buena mamá se va a preocupar porque le da tristeza de esta sensibilidad de la niña que sufre por el sufrimiento de Jesús, ¿no? En primer lugar, cuando hay estas formas de devoción muy particulares que dicen, mira, mi niño tiene la devoción que yo he visto en otros hijos, pero mi niño o mi niña tienen una devoción mayor. ¿Cuántas veces ustedes recordarán ese par de niñitos, uno en Colombia, el otro en Brasil, que se volvieron pues videos virales, porque estos niñitos, siendo tan pequeños, celebraban la misa de juego, pero digamos, los papás, benditos sean, le habían pues permitido hacerlo haciéndoles una casulla, ¿no? La vestimenta que se pone el sacerdote encima para celebrar un alba, ¿no? La vestimenta blanca sobre la cual el sacerdote que celebra bien la misa se pone encima del alba, y todo esto hecho pequeñito, y el niño se sabe la misa de memoria, ¿no? Entonces, hay casos así que son particulares, ¿no? Como el que menciono de esta mamá que me decía, mira, mi hija sufre con el Señor, ¿no? Entonces, por supuesto que una mamá va a sufrir, pero hay que preguntarse si ese sufrimiento es un sufrimiento malsano, o sea, es un sufrimiento, es alguna forma de trauma en la niña, o si es la comprensión misteriosa de la realidad de lo que significa que Jesucristo haya muerto, y que esta niñita entienda mejor que nosotros ese sufrimiento y le haga llorar, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que el tiempo pasa y al final esas cosas pasan. ¿Y cuántos papás me han dicho cuando mi hijo era niño, yo creí que iba a ser sacerdote por su sensibilidad religiosa, ¿no? O me dicen, yo creí que mi hija iba a ser religiosa porque era muy especial, era muy distinta a otras personas, incluso otros hijos míos que también eran de piadosos y buenos, pero no como él o no como ella, ¿no? Por eso es que nosotros tenemos que alentar todos estos momentos de devoción que vemos en los niños que forman parte de nuestra familia, como mamá, como abuelito, como tío, como tía, ¿no? Alentarlo. Y no alentarlo como alentamos otras cosas, ¿no? A los niños les decimos, muy bien, qué bien, los aplaudimos, ¿no? Les enseñamos a palmas, ¿no? Contigo. Pero esa es una aprobación más superficial, o sea, cuando el niño termina su comida queremos darle un refuerzo y le aplaudimos muy bien, pero cuando un niño tiene esta conexión con Dios y con lo sobrenatural, que es particular, entonces tenemos que ver maneras de hacerle saber al niño que esa cercanía a Dios es algo bueno, ¿no? Y que es algo bendito, es algo especial. Entonces, ese momento, nuestro refuerzo, nuestro agradecimiento, y agradecimiento real, tiene que ser expresado de una manera un poco más profunda, ¿no? Y con algún premio o refuerzo, si quieren ustedes, que sea proporcional a su profundidad espiritual. No lo llevo a decirle, oye, te voy a invitar a un helado, ¿no? Que el helado no está mal. Les he contado cómo el abuelo de mi ahijado, de uno de mis ahijados, una de las cosas que hacía con sus hijos, o sea, el papá de mi ahijado entre ellos, es que los llevaba a confesarse todos los sábados, cuando él se iba a confesar, y el que quería se confesaba, el que no quería no se confesaba, pero entraban a rezar en la iglesia, ¿no? Y una vez que la familia se había confesado, se iban juntos a la heladería, una heladería que estaba al costado de la iglesia, porque él les decía a sus hijos, y
Y su hijo pues me ha contado, mi amigo, el papá de mi ahijado, mi compadre, ¿no? Me decía, mira, mi papá realmente con entusiasmo nos decía, vamos a comer helado porque así es el perdón de Dios, es dulce. O sea que está muy bien, ¿no? Pero en esos casos de esta particular sensibilidad, ellos tienen que encontrar un refuerzo, un refuerzo especial, ¿no? Que sea en esa misma dirección. ¿Quieres ir a visitar a la iglesia? ¿Quieres? Y esto por ejemplo, lo hacía la mamá de Carlo Acutis, ¿no? El beato Carlo Acutis. Porque la mamá decía, mira, mi hijo era especial. Yo ahora tengo unos mellizos que nacieron justo después de que murió Carlo. Y son unos chicos buenos, pero no son Carlos, ¿no? Él tenía esta sensibilidad espiritual. Entonces, la mamá, que no era muy practicante, ella lo confiesa, no era muy practicante, era una mujer de negocios, al igual que su esposo, ambos eran inversionistas en Londres, que es donde nació Carlo Acutis, después que regresaron al norte de Italia, ¿no? Pero nació en Londres. Él decía, mira, ¿qué cosa quieres hacer? ¿Dónde quieres ir? Y el niñito decía, quiero ir a conocer Pietrelcina, donde nació el Padre Pío. Quiero ir a San Giovanni Rotondo, donde están sus restos. Quiero ir a San Francisco de Asís. Y por eso que, digamos, Asís ahora es donde están los restos de Carlo Acutis. No porque él vivía ahí, es porque le insistía constantemente a los papás, quiero ir ahí, ¿no? Y como los papás tenían los recursos, no le daban un premio de te voy a comprar unas mejores zapatillas de deportes, te voy a comprar pues, una mejor bicicleta. No eran premios que eran demasiado frívolos o superficiales, ¿no? Y me escucharon antes decir que tenemos que mostrar un agradecimiento, o sea que tenemos que, mejor dicho, encontrar un refuerzo agradecido. ¿Por qué? Porque, hermanitos, estos niños, si tú tienes un hijo, un sobrino, un nieto, alguien en tu familia que tiene esta particular sensibilidad, tienes que agradecerle a este niñito, por más pequeño que sea, ¿no? Y tienes que agradecerle a Dios porque este niñito o esta niñita con su sensibilidad particular religiosa están siendo una fuente de gracia para toda la familia. Porque si a ti te produce ternura y te conmueve y te renueva en tu compromiso de fe, imagínate cómo la mira a Dios que lo ha creado, que la ha creado y que la ama con una capacidad infinita que tú no tienes. Imagínate cómo lo mira a Dios. Entonces, cuánta gracia esos niños están trayendo a tu familia. Y eso es algo que nosotros tenemos que reconocer, tenemos que agradecer y tenemos que alabar. Entonces, estos niños, en la medida en que sean reforzados con ello, pase lo que pase en la vida, ¿no? Si es que pasara lo que menos deseamos, que su vida toma una dirección contraria a esa devoción va a ser un punto de referencia que en algún momento le permitirá regresar. Entonces, nutramos esa sensibilidad allí cuando la descubrimos. Que tengas un buen día.